estado viendo que el hombre es pecador, está esclavizado, lo llevan con un lazo, lo están jalando, lo tienen ciego, lo tienen preso, tiene una mente direccionada solamente al mal. Su voluntad depende, no de él, depende de su padre. Ya vimos quién es su padre, ya vimos que está condenado y es un esclavo. Y parece que no tiene salida, pero vimos que sí, que el hombre tiene la posibilidad de pedir ayuda, de escuchar la voz de Dios, donde vemos que Jesús está listo a recibirlo y a salvarlo. Vimos que el Señor murió por todos los hombres, vimos que murió para que todo mundo pueda ser salvo. De hecho, que vimos en Pedro que Él espera que todos procedan al arrepentimiento y Él es paciente para con todos, dice. Si me acompaña el versículo 17 de Juan 3, este pasaje nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor sabía que el hombre iba a pecar, pero Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz por toda la humanidad. Él murió por todos. Él fue sepultado después de su muerte. Él derramó su sangre para el perdón de los pecados de cualquiera. Pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó, ¿verdad? Salió de la tumba, se levantó y ahora Él tiene en sus manos el poder de llevarnos a Dios, de reconciliarnos a Dios. El hermano Santiago nos hablaba de que estamos separados de Dios. Sí nos decía, ¿no?, de esto, pero que Dios buscaba reconciliarnos a través de su Hijo. Entonces Jesús está buscando que todo el hombre de esa tierra sea salvo. En 1 de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en Él, en los posteriores tiempos, este amor para con nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo se planeó esto, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que todos nosotros pudiéramos tener la salvación que Cristo ofrece. ¿Se podrá tener la convicción de la salvación eterna? Esa es una pregunta importante. ¿Usted está seguro de su salvación? Quiero que se acuerde, a veces pasa, de repente el hombre viejo quiere tomar poder, control de nuestra vida, y de repente sin querer se me salió una maldición. ¿Ha pasado? Sí, hermano, ha pasado. Las personas se molestan, pierden el control, porque en la ira no obra la justicia de Dios. Cuando usted se enoja ahí, si usted no tiene cuidado, dice el Señor, airaos, pero no pequéis, ¿sí o no dice? Sí, así dice. Entonces usted puede incurrir en un pecado, pero ¿qué si fuera sin querer? Como dice el Chavo del 8, fue sin querer queriendo. ¿Se acuerdan de esa expresión del Chavo del 8? ¿Sí? ¿Por qué lo hiciste, Chavo? Fue sin querer queriendo, dice. Pero no quiero que lo piense así, quiero que lo piense a la manera de Dios. ¿Qué sucede si nosotros reincidimos en un pecado? En desobedecer a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice 1 de Juan? ¿Se acuerdan? Que si confesamos nuestros pecados, ¿sí? ¿Él qué es? Y limpiarnos de toda maldad. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a esto, pero lo quiero llevar a Romanos 3:21. Abra su Biblia, por favor. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? ¿En quién? Jesucristo. Fíjese que, y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis así sencillo, hablando de cuando yo me acerco a mis amigos católicos y les pregunto: muéstrenme a Guadalupe en la Biblia, porque yo he querido ver si está en la Biblia católica, pero ningún católico de mis amigos me la ha podido mostrar, porque no aparece en ninguna parte, y lo digo con todo respeto. Pero si apareciera, pues yo sería el primero en irme, estaría en la palabra de Dios, pero como no aparece, pero ¿a quién sí encuentro? Encuentro a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo mi propiciación, siendo mi mediador. Y aquí dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En quién alcanzamos esa justificación? Y aquí nos habla de una palabra muy interesante e importante para nosotros. Yo le pregunto a las personas: ¿me puedes explicar qué es justificación? Y luego me dicen: pues es cuando das una razón por la cual no hiciste algo, ¿sí? ¿Por qué llegó tarde? Se me ponchó el carro. ¿Esa es una justificación? Sí, ¿no?
¿Por qué no he venido al templo? Vinieron mis primos y mis tíos. Eso es lo que pasa, no estoy diciendo algo diferente, ¿sí? ¿Esa es una justificación? Sí. Pero la justificación que está hablando la palabra de Dios es ese tipo de justificación. Dios nos justifica, ¿es qué? Era un ignorante, era un hijo de la oscuridad, por eso pecaba. Ese es el tipo de justificación que dice la Biblia. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a aclarar el tema, el punto. La palabra justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador o lo considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. A ver, es el acto de Dios por medio del cual es declarado ¿qué? Justo. ¿Se lo aprenderá? Es el acto de Dios por medio del cual el pecador es declarado justo. Omar, él ha vivido muchos años en esta tierra, pero él vivía un tiempo, igual que yo, desobedeciendo a Dios. Pero un día él dijo, yo creo en Jesucristo. Por esa declaración que él ha hecho, Jesucristo, o Dios mismo, mejor dicho, Dios a él lo declara justo. Ahora él es justo porque él dijo, yo creo en Jesucristo. Gracias. Por ese hecho de haber creído en Jesucristo, él es declarado justo. Para Dios él es justo, porque él creyó en el que él envió. Dios envió a su Hijo y él creyó en Jesús. Y Dios dice, porque tú creíste en Jesús, tú ahora eres justo. Esa es la justificación que nos enseña la Biblia, hermanos. Por eso aquí, cuando estamos leyendo este pasaje, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque estamos poniendo nuestra confianza en la persona de Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, versículo 24, ¿de qué manera? Gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada, ni $1. Si estuviera en México, ni $1 por esa justificación. ¿Por qué? Porque su fe en Jesucristo se la da. Dice, por su gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redimir? En la Biblia hay 3 conceptos que se usan, o 3 palabras que se usan para referirse a redimir. Y me voy a referir a la que Dios usa. Dios nos compró con su sangre para nunca deshacerse de nosotros. Porque hay quienes compran para vender, hay otros que compran para negociar. Pero la compra que el Señor hizo, la hizo para que fuéramos posesión de Él para siempre. Esa es la redención que Él hizo. La palabra que se usa aquí es que Dios nos compró para poseernos para siempre. Así como antes le pertenecíamos al Dios de las tinieblas, ahora le pertenecemos al Dios eterno, santo y puro. Para siempre, por siempre, eternamente. Y esa es la condición que Dios ofrece a los que han creído en Jesucristo. Y en el versículo 25 nos habla que Él pasó por alto, ¿qué cosa? Todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. ¿Quiénes son los justificados? Lo digo con todo respeto. Si yo pusiera mi fe en María, ¿eso me ofrecería algo? ¿Me ofrece algo a mí? Si la pongo en Guadalupe, que no existe, ¿me ofrecería algo a mí? Menos, porque 0 más 0 es 0. Algo que no existe, pues no existe. Pero la pongo en la persona de Jesús y Él me justifica. Él me hace su hijo, me da vida eterna. ¿Cuántas cosas pasan cuando nosotros creemos en Jesucristo? Mire, cuando usted cree en Jesucristo es hijo de Dios, es salvo, es perdonado, es justificado, declarado justo. Ha pasado de condenación a vida y vida eterna. ¿Qué dice Juan 5:24? ¿Se acuerda cómo comienza? ¿Quién se acuerda? Os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. El que cree, el que pone su confianza en la persona de Jesús. Nos encontramos con varios términos bien interesantes. Voy a pedir que abran su Biblia ahí en Juan 3. Y me voy a referir a ver si podemos avanzar un poquito rápido en esto, puesto que el tiempo corre muy rápido. El Señor quiere tener una relación personal con el hombre, muy personal, muy cercana, muy estrecha, muy fuerte, como un padre con un hijo. ¿Usted tuvo papá?
Bueno, yo espero que haya tenido un papá, ¿verdad? Cuando su papá lo lleva de la mano, lo abraza, lo acaricia, juega con usted, lo avienta para arriba y usted se deja caer en sus brazos. Esa es una confianza plena, de una relación plena de un padre a un hijo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere ser nuestro Padre eterno para todos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que este vino de noche a buscar al Señor Jesús y vino a decirle, oye, todo lo que tú haces, nadie lo puede hacer si no está Dios con él. Pero el Señor Jesús lo recibe con una expresión muy fuerte, que es incomprensible para él. Le dice, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprendió. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede de nuevo entrar al vientre de su madre y nacer? Le dice, no. Le dice otra vez en el 5, de cierto, o de verdad te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino. ¿De quién? De Dios. Nos dice la Biblia que tenemos que creer. ¿Que creer no es suficiente? ¿Cómo lo ven? Porque aquí nos está diciendo que el que no nazca de agua y de espíritu, el que yo crea no me permite nacer de agua y de espíritu. Una pregunta sencillita, hermano, pero clave. Porque de repente se va a encontrar con alguien que dice, si tú no hablas en lengua, no eres salvo, no eres hijo de Dios. Si tú no te bautizas en este nombre, tú no eres salvo, no eres hijo de Dios. ¿Usted sabe dónde dice eso en la Biblia? ¿Nunca se han topado con alguien así que les dice eso? ¿Y lo han encontrado en la Biblia? Que se tiene que bautizar en X nombre para poder ser salvo o hijo de Dios. ¿Lo han encontrado en la Biblia? Bueno, si lo encuentra, me dice dónde, Yo ya lo busqué. Y yo tengo una biblioteca aquí en mi computadora que tiene 120 Biblias. Y tiene búsquedas expandidas, se llama. Donde usted puede buscar un término en cualquiera de todas esas Biblias. Si usted busca la palabra líder, ¿ahí en la Biblia? Déjeme decirle que hay una Biblia que sí tiene esa palabra. Lo usan con una traducción. Pero usted sabe, hay muchas traducciones. Usted puede buscar algo así. Pero aquí a este hombre se le plantea que tiene que nacer de agua y de espíritu. Y él le sigue manejando la idea del nacimiento. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La Biblia nos enseña que los carnales buscan lo carnal, los espirituales buscan lo espiritual. En lo carnal hay muerte, en lo espiritual hay vida y paz. No te maravilles de que te digo esto, versículo 7. Os es necesario nacer de nuevo. Pero ya creí. ¿En qué momento me quitaron lo que no era mío? ¿En qué momento me limpiaron y me marcaron como hijo de Dios? Quiero pensar que ya creí en el Señor, paso a la limpieza, ¿verdad? Me quitan lo que no es mío, que alguien me lo había puesto a fuerzas. Es una metáfora lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero ahora el Señor me hace hijo de Dios. Y todo yo, todo. No nomás lo que me he puesto arriba, no, todo resplandece, porque soy un hijo de Dios. Y eso habla de mi testimonio, de que soy una nueva criatura. He sido transformado. ¿En qué momento? Abra su Biblia. Hay un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya. ¿Somos qué cosa? Hechura suya. Hechura suya, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra, las cuales Dios predeterminó, para que anduviésemos en ellas. ¿Sí lo está viendo? Una persona regenerada, salva, ha sido hecha de nuevo. Sí, aquí no ocupamos el griego, ahí lo estamos viendo. Somos hechos nuevas criaturas. Por eso ahora ya no tenemos ese pensamiento, esa pasión por el pecado, ese desorden espiritual. Ya no está ahí. El Señor lo ha cambiado. Ok, ¿qué es lo que Dios transforma en nosotros? Ezequiel 36, 25, ciertamente, 25. Le voy a pedir que abra su Biblia y que lea conmigo lentamente. Es más, usted lo va a ir leyendo. Yo voy a ir escuchando lo que usted va diciendo. Ezequiel 36, 25. Sí, ¿qué dice, hermano? Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es lo que dice aquí? Que va a Lavarnos. echarnos agua. ¿Para que seamos qué? Limpios. ¿Sí lo está viendo? Y luego dice el siguiente versículo, ¿qué va a hacer el Señor todavía? Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Adelante, amén. Eso es lo que la limpieza que va a hacer el agua. Luego sigue diciendo. En el 26 dice, os daré corazones nuevos
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nos va a limpiar con agua, nos va a cambiar el corazón, va a poner un nuevo corazón y va a ser de carne. ¿Qué va a hacer el Señor otra vez? Nos va a limpiar. ¿Qué más? No va a cambiar el corazón. Ajá. Y hay algo más todavía, adelantito. Ajá, ¿esa hermana qué es? En el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él nos va a lavar, nos va a poner un corazón nuevo, y va a poner su espíritu dentro de nosotros. Cuando nosotros, ¿qué? Creamos en Él, Él va a hacer todo eso. ¿Lo cree usted? Bueno, Nicodemo estaba sorprendido aquí. Tiene que nacer de nuevo. Él no estaba entendiendo. Él conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento. Sí, lo conocía. Pero no entendía este mensaje. No entendía que Dios iba a cambiar el corazón, iba a poner un espíritu nuevo y lo iba a lavar con agua. Le dice, eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el Señor quiere llevar a todos los hombres a la salvación. El Señor nos justifica y nos santifica. Voy a olvidarme del pasado, en este sentido le voy a borrar el pasado, para que nos quede un poquito de espacio para hablar del presente. Voy a tener que seguir hablando del pasado en cuanto a la salvación, del presente. Son 3 tiempos. Ya creímos, ya somos hijos de Dios, el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Él nunca más se va a acordar de lo que éramos nosotros. El Señor ya puso un corazón nuevo, puso su espíritu en nosotros y nosotros ya podemos hablar de la historia de nuestra vida. La historia de nuestra vida es el pasado, es el presente y es el futuro. En el pasado nosotros estábamos condenados, pero ahora en el pasado el Señor nos ha librado de la condenación en el pasado. En el presente nos está librando del poder del pecado. ¿Y eso cómo se llama? Santificación. Y nos va a librar de la presencia del pecado cuando seamos tomados de este lugar. Nuestro pasado, ¿cómo estábamos? Condenados. Pero Él nos perdonó, Él nos salvó. Nuestro pasado es que Él nos salvó. Nuestro presente es que Él nos está librando del pecado, del poder del pecado. Cada día que pasa, usted miente menos. Cada día que pasa, usted odia menos. Cada día que pasa, usted ama más, sirve más, da más. Cada día que pasa, usted está dejando atrás lo que lo separaba del Señor. El Señor le dio un corazón nuevo, le dio un espíritu nuevo y lo está lavando, lo está limpiando cada día más. Por eso, cuando vemos una persona que camina en santidad, digo, oye, este hombre era de lo peor y ahora, velo, qué vida tan maravillosa. Yo tengo un amigo, ¿en qué ciudad? Este hombre, cuando yo lo conocí, él se drogaba, él se quedaba tirado en la calle. Pero el día que Cristo vino a su vida, él cambió su vida, ella cambió su vida. Hubiera conocido como yo lo conocí, usted me decía, ese hombre es de lo peor, una piltrafa humana, un desecho, como lo que hace Satanás con los que los tiene en sus manos como esclavos, que los trae de lazo, jalando, que parece que no van a despertar, viven en necedad. Este hombre ahora es feliz en Cristo. Porque sí se puede vivir en Cristo. Problemas siempre va a haber, pero tienes la presencia de Dios contigo. Sí, hermanos, santificación es la experiencia que comienza en la regeneración, mediante la cual el creyente es separado para los propósitos de Dios, es capacitado para progresar hacia la madurez espiritual y moral, por medio de la presencia del Espíritu Santo que mora en él. Por eso, hermano, el Espíritu Santo te redarguye, te mueve a que dejes el pecado, que ya no participes. No te admires del que se emborracha, admírate del que no quiere dejar el pecado y está en la iglesia. ¿Sí? Voy a hablar de los fundamentos, por qué nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación porque la gracia de Dios así lo presenta. La gracia por la fe en Jesucristo.
Cristo murió por nosotros. La Biblia dice claramente, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fundamentamos nuestra salvación en la palabra de Dios. Dios lo dijo y Dios lo va a realizar. En Juan 3:16 Él nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna. En 1 de Juan 5:11 al 13, sobre todo en el 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros basamos nuestra salvación en la fidelidad de Dios. La próxima vez le ponemos un pizarrón más grande, hermanos, y escribo más grande. Bien, dice la palabra del Señor en Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién prometió? Dios. Nosotros estamos seguros de nuestra salvación porque Dios es fiel y porque es una promesa de Dios. El Señor, todo lo que fue diciendo en la Biblia, si podemos referir como testimonio con Abraham, Él le prometió que iba a ser una nación grande, que de Él iba a venir el Salvador, y lo cumplió. De ahí vino el Salvador. Dice Romanos 10:9. La Biblia nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Él lo prometió? Amén. Nosotros somos salvos y estamos seguros de nuestra salvación porque el Señor nos ha sellado. Y esto lo encontramos en Efesios 1:13. En Él también dice: vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros creemos en el Señor, ¿qué hace el Señor con nosotros? Pone un sello. ¿Dónde lo pone? En nuestra alma. ¿Qué es lo que el Señor ha transformado? Nuestro interior. Y nuestra carne ahora está redireccionada por su Espíritu. Entonces, si el Señor tiene el control de nuestro interior, nuestra carne va a actuar y va a vivir a la santidad. Va a vivir a la regeneración del cuerpo. Ahora hay que hacer que el cuerpo se acostumbre a vivir en obediencia. ¿Sí lo está viendo, hermano? En Juan 10:28, y si me gustaría que abriera su Biblia, en Juan 10:28, un día me invitaron a una reunión inesperada a un miembro de la iglesia. Me dijo: hermano, venga, quiero que venga a mi casa, quiero platicar con usted. Y es Juan 10:28, dije, ¿verdad? Amén. Y fui, y me estaba esperando con una persona por ahí. Y esta persona era un hombre de una iglesia wesleyana. Y me habían citado para decirme que nosotros no podemos estar seguros de nuestra salvación. Cuando este pastor me dijo eso, le dije: bueno, ya te escuché, ahora muéstrame lo que dice la Biblia. Bueno, si lo dices, muéstrame, que yo te voy a mostrar que si dice que puedo estar seguro de mi salvación. Entonces, no me abrió la Biblia, me dijo: es que hay una historia en la Biblia de un hombre que había sido poseído por demonios y Dios lo limpió, y después él regresó y siguió peor. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Le digo: ¿y esa es tu base? Ese hombre recibió al Señor en su corazón, estaba convencido de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo había trabajado en él. Se queda pensando, digo, es que eso es insostenible, le digo. Y si abrimos nuestra Biblia aquí en este pasaje, hermanos, es Juan 10:28. Me recuerdo la parte del 27, lo que me resuena. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo son las ovejas del Señor? Oyen mi voz, me conocen y me siguen. ¿Está viendo? Son evidencias, ¿eh? Y el 28 dice: y yo les doy vida eterna. ¿Qué es lo que da el Señor a sus ovejas? Vida eterna. A ver, le quiero preguntar algo. Hoy usted tiene vida eterna. Y quiero que piense como los que piensan que la vida eterna se acaba. Y usted mañana ya no tiene vida eterna. ¿Era vida eterna la que tenía? ¿Sí me está captando? Si es vida eterna, es vida eterna. Si mañana se la quitan, ya no es vida eterna. Nunca lo fue. ¿Qué cree usted? ¿Tiene vida eterna? ¿Lo puede creer? Bueno, aquí lo tenemos. Dice: y no perecerán jamás. Que es lo mismo que está diciendo que tiene vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué está diciendo aquí? 3 veces lo mismo. Está diciendo que el hombre es salvo y que esa salvación no la puede quitar nadie, porque depende de la mano de Dios esa salvación. ¿Sí lo está viendo, hermano? A ver, estamos viendo que la salvación es posible.
Hay personas que piensan que una persona, porque cometió un pecado, ya perdió su salvación. Un día hablé con un hombre y me dice, es que si pecas pierdes la salvación. Y si me arrepiento, pues te perdona el Señor y la vuelves a obtener. Es como estarte metiendo y saliendo de un cuarto. ¿De qué me salgo? Me arrepiento, me meto. Así lo plantean ellos. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que tú tienes vida eterna. Hermano, el arrepentimiento, el creer, el ser sellados, el recibir, el creer en la palabra, todo diríamos, lista de elementos bíblicos o de doctrinas bíblicas que nos dicen que somos salvos porque hemos creído, porque hemos sido regenerados, hemos sido cambiados. Les he mostrado que hay 3 momentos en la vida del creyente. El pasado, el Señor nos salvó. El presente nos sigue salvando, pero nos sigue salvando del poder del pecado. Cada día nos sigue limpiando, eso se llama santificación. Porque el Señor, cuando tú creíste en Él, te declaró justo. ¿Qué dice en 1 Corintios 6, 9, hermanos? Vamos a irnos al 11. Vamos a explicarnos la lista de cosas que éramos. Dice, y esto éramos, o erais algunos, mas ya habéis sido, 1, lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Una persona que ha venido a Cristo ha sido santificada. El Señor dice, aquí está este hombre que ha creído en mí. Él creyó. Yo lo lavo, lo justifico y lo santifico. Pero ¿qué decimos nosotros? Ay, mi cuerpo todavía quiere ir a las fiestas, todavía quiere ir con los amigos a beber, o todavía se acuerda de su pasado. Ese cuerpo estaba programado para pecar. ¿Qué dice el Señor? El que sea santo, santifíquese más cada día. ¿Así dice la Biblia? En Apocalipsis. Y al contrario dice, el que es sucio, ensúciese más. ¿Cuál es su decisión? Mantenerse en santidad. ¿Qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Así lo dice? Le quiero leer nomás unos cuantos pasajes. Le quiero leer hablando del pasado de nuestra salvación. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él nos salvó, ¿cuándo? En el pasado. Es nuestro pasado. Si no fuéramos salvos, no podríamos hablar de nuestro pasado. Estamos hablando de que estamos todavía con el lazo en el cuello, por decirlo así. Estamos en el lazo del dominio, del poder de la oscuridad. El Señor nos salvó en el pasado. Dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, ya son santos, pero se les dice que sigan siendo santos, que se mantengan en santidad, que vivan una vida dedicada al Señor, a agradar a Dios. Hermano, yo le puedo decir algo. El día de hoy muchas personas malentienden lo que es vivir. Piensan que jugar fútbol es pecado porque vas a ejercitarte. No es pecado. Pecado es que vayas y te pelees ahí en el partido de fútbol, eso es pecado. Lo que tienes que hacer es luz. Cualquier deporte que practiques, tienes que ser luz. En la escuela tienes que ser luz. No debes de copiar en los exámenes aquí, estudiantes. ¿Por qué? Porque eres luz, debes de estudiar. Si sirves al Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Con alegría. Hermano, en la iglesia hay muchas personas que, si el Señor no los cambia, yo no sé qué va a pasar con ellos, porque llegas y tienen una cara, parece que se sentaron con el diablo todo el día. Y están en el templo para adorar al Señor y no quieren cambiar la cara. Esa es su decisión, ¿verdad? En nuestro presente, hermano, en el presente. Si abre su Biblia, por favor. En 1 Timoteo 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Usted me va a decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Ya nos santificó el Señor? Sí, por su nombre y por el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hay personas que dicen, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ay, no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién puede decir cuál es la voluntad de Dios, hermanos, por favor? ¿Qué dice ahí la Biblia? La voluntad de Dios es que se mantengan apartados del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Que ya no haya pleitos, celos, envidias, contiendas, divisiones, chismes. ¿Qué más? Cualquier pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros mantengamos un estilo de vida. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:22? 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es el agua que nos limpia? La obediencia que viene ¿de dónde? En la palabra. ¿Cómo fuimos purificados? ¿Cómo nos purificamos? Obedeciendo la palabra.
¿Cómo nos vamos a purificar? Obedeciendo la palabra, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué dice Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que usted y yo lleguemos a la estatura de Cristo aquí en la tierra, no cuando nos vayamos. No, yo cuando me vaya, el Señor me va a quitar lo chismoso, lo peleonero, lo sangrón, lo déspota, lo envidioso, lo borracho, lo mentiroso. Ya cuando me vaya de esta tierra, el Señor lo va a hacer. Como aquel amigo que decía, pues yo es que, pues a mí se me sale todo el día. Yo maldigo, pero Dios me va a perdonar. Dios me va a perdonar. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará, quiere decir, le va a dar vida, pero vida nueva, aquí en la tierra, no en el cielo, no cuando se muera. Usted no tiene que esperar a morirse para decir así, ya voy a obedecer al Señor en la eternidad, porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si no hubo una verdadera regeneración, no hubo una justificación, no hubo una santificación, no hubo un lavamiento, no hubo una separación del pecado para nueva vida, tú no tienes un corazón nuevo, no tienes un espíritu nuevo, no te estás limpiando cada día. Yo no sé qué será de ti, o del que no lo haga, o si yo no lo hago, o alguien no lo hace. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A quién quiere que nos parezcamos cada día más? A Jesús. ¿Qué hacía Jesús, hermano? Servía, ayudaba, se daba su tiempo, su vida, todo lo que Él lo daba. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿sí? Como por el Espíritu del Señor. Somos transformados cada día, hermano. Me acuerdo de ese libro que se llamaba Metamorfosis, no sé si lo vieron. Es un libro que muestra cómo la oruga se convierte en una bella y hermosa mariposa. Ahora nosotros estamos o somos transformados en algo bello delante de los ojos del Señor. Y el Señor nos ve bellos y hermosos. ¿Por qué? Porque Él ha puesto cosas nuevas en nosotros. Y eso se llama convicción después de todo. Usted está convencido de que esto es verdad, de que es real. Dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué estamos esperando? El futuro. Ser liberados de la presencia eterna del pecado en nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 1:21, y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Todo esto es para alabanza de su gloria. Amados, primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí lo está viendo? Amén. Seremos tal como Él es. Por Él comenzó la obra. Y cuando algunos dicen, Él va a perfeccionar la obra, están pensando no en esto. Están pensando en la muerte como meta de transformación, cuando el Señor nos quiere liberar del poder aquí en vida. Usted no puede pensar que la transformación va a ser cuando usted se muera. No, eso es aquí. La santificación es aquí. Porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Somos salvos? ¿Podemos ser salvos? Sí. Hermano, Dios nos ha llamado a un nuevo estilo de vida. Nos ha llamado que seamos nuevas criaturas. Déjenme leerle rápido lo que ya hemos leído. Ezequiel 36:22 nos habla de
de un lavamiento, de un corazón y de un espíritu, el espíritu del Señor morando en nosotros. Eso nos habla del nuevo nacimiento. Luego tenemos la regeneración. Tito 3:4. Abra su Biblia, por favor. Tito 3:4. Lo voy leyendo y usted lo tiene. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué es regeneración? Nacimiento, volver a nacer. Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó? Haciéndonos nacer de nuevo y poniendo su Espíritu Santo para encaminarnos con la mente de Cristo. Eso es vivir en la mente de Cristo. Efesios 5:25. Ahí nos habla de cómo los esposos tienen que amar a la mujer como a la iglesia, pero el 26 nos dice de una manera explícita, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos limpia? ¿Cómo nos lava? Por la palabra, hermano. Por eso cuando dice que no nazca de agua y de espíritu, no va a entrar. El que no sea transformado, el que no sea limpiado por la palabra, no va a entrar. Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra. Él está cumpliendo el propósito de transformación con la palabra. Ya nos santificó, pero quiere perfeccionarnos ¿dónde? Aquí. Está garantizando la salvación. Él nos vino a salvar y nos salva cada día. Nos salvó del castigo eterno y nos salva del poder del pecado. Y nos va a salvar de la presencia del pecado cuando nos levante de esta tierra o nos lleve. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Qué te hace renacer? La palabra de Dios. Si Cristo se forma en nosotros, se va a formar por medio de la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, Cristo viviendo en nosotros. Nosotros somos nuevas criaturas, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora sí entendemos por qué dice nueva. Porque ya hizo un cambio. ¿Podemos ser salvos? El Señor vino a salvarnos. Él vino a salvarnos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hebreos 10:10. Esta es la voluntad del Señor. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermano, el Señor quiere que nosotros tengamos vida nueva en Él. Por eso Él nos está liberando cada día del poder del pecado. Nacer de nuevo, hermanos, es haber sido lavados, haber sido santificados, el haber sido justificados. En Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La obediencia. Nacer de nuevo es vivir en obediencia. ¿Sí, hermanos? Si hemos nacido de nuevo, vamos a poder obedecer. Si no hemos nacido, no hay obediencia. Dice, la Biblia dice en 1 de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Me voy a 1 de Pedro 1, 2 y 3. Elegidos según la presciencia es la sabiduría, el conocimiento previo de Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué fuimos separados, hermanos? Para vivir en obediencia.
Y ahí lo tiene, hermanos. Esa es la culminación de la vida del creyente. El logro, el éxtasis, la pasión, ser un obediente en Cristo. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En esta cita encontramos que el Señor nos ha dado una nueva forma de vida, una nueva naturaleza. Y esa es la naturaleza que nos ayuda a vivir en santidad. Y por último, nacer de nuevo es vivir en el Espíritu. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted vive la palabra o depende de la palabra, usted está caminando en el Espíritu. Dice por último, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:9, mismo capítulo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está sencillito, hermanos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son, 14, son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Nacer de nuevo es vivir en el Espíritu, hermanos. Amén. ¿Podemos ser salvos? Amén. Dios vino a salvarnos, a salvar a usted y a mí. ¿Lo va a lograr? ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Y lo está haciendo cada día. Acuérdese, su pasado, su presente y su futuro. Liberados de la condenación. Liberados en el presente del poder del pecado, viviendo en santidad, creciendo. Y por último, preparándonos para ser liberados cuando Él venga o cuando Él nos lleve de la presencia del pecado. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, hermanos, y tenemos un descanso.